Saludos. El video que vamos a presenciar en este momento es un video donde vamos a explicar las cosas generales de lo que representa un círculo, relacionándolo con su fórmula. Recordar que el círculo tiene algunos elementos importantes como son el centro y el radio. Y como un plano cartesiano, evidentemente todos los puntos están representados por una serie de coordenadas. Vamos a poner aquí en este plano cartesiano que estamos mostrando la cuadrícula que corresponda precisamente a las diferentes coordenadas que pudiésemos observar. Acuérdense ustedes que cuando nosotros vamos a generar un círculo, ocupamos, repito, un punto central. Entonces vamos a marcar por acá un punto, en cualquier posición puede ser, lo voy a marcar en esa posición. Fíjense ustedes que este punto que estamos observando ahí está nombrado con la letra A, tiene una coordenada para el eje X y una coordenada para el eje Y. En el eje X vale 5 y en el eje Y vale 3. Aquí está el margen izquierdo, ustedes lo pueden ver que ese punto A corresponde a las coordenadas 5 y 3. Pero también vamos a generar un círculo, y el círculo vamos a recordar que emerge por medio del centro trazándole un radio. Es decir, vamos a generar un círculo colocando este punto, digamos, como el punto central, y después otro punto más. Aquí generamos dos círculos, pero voy a quitar uno para que me quede destacado solamente este que me interesa. Fíjense ustedes que este es un círculo, por supuesto, que yo puedo hacerlo más grande o más pequeño según la necesidad que tenga. Y aquí al lado izquierdo también voy a observar las coordenadas que le corresponden a ese círculo. Acuérdense que el círculo tiene una fórmula particular en donde decimos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y eso es igual al radio al cuadrado. Es decir, aquí en el margen izquierdo estamos viendo la fórmula, que es x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 6,59. Este 6,59 es muy importante porque representa lo que sería el valor del radio al cuadrado. Y recordemos que el radio es precisamente la distancia que une al centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Esta línea que acabamos de dibujar es precisamente el radio. Le voy a asignar la opción de poder ver cuánto vale, o sea, cuál es la medida de ese radio. Vamos a cerrar por acá y observen ustedes, según lo que estábamos diciendo, este radio tiene un valor de, por ejemplo, 3,3 o 4,92, 4,9 que tenemos aquí, 6,346 que hemos anotado por allí. O sea, uno puede, digamos, generar y mover la figura de manera que tenga un radio determinado. Fíjense ustedes en esta posición que el radio del círculo está quedando encima, y el valor del punto central, o sea, de este punto que es el punto central del círculo, sigue teniendo las coordenadas 5 y 3. Observen, según la fórmula que habíamos anotado del círculo, aquí al margen izquierdo, que la fórmula del círculo es x menos 5 a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a 25, que es justamente el valor del radio al cuadrado. Evidentemente la fórmula que nosotros vamos a observar aquí a la izquierda va a modificar los valores del 25 en el sentido de que pudiésemos cambiar el valor o la medida del radio. Entonces, por ejemplo, si yo modifico la medida del radio, vamos ahora que aparece 16 aquí en el margen izquierdo, o que ahora aparece 9, lo que aparece, o que aparece 4, o que aparece 1, etcétera. O sea, eso, repito, tiene que ver con el valor del radio, porque obviamente en un punto central yo puedo asignar en un mismo círculo, en círculos, distintos radios. O sea, aquí vale 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O sea, para guiarme, digamos, ahí estoy poniendo números enteros. Pero evidentemente también podríamos tener valores en decimales. Y no importa cuál sea el valor en decimales o como número entero, sigue siendo este valor, el 4,74 en este caso, el valor del radio elevado a la 2, es decir, en este caso 2,18 a la 2. Esos son básicamente los elementos fundamentales del círculo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo desplazo este punto central y lo ubico en otra colocación?
pues evidentemente la forma del círculo pues cambia, la ubicación del círculo cambia, pero también la fórmula. Es decir, observen ustedes que aquí aparece ahora x menos 10 a la 2 más y menos 2 a la 2 igual a 16,46. Siguen siendo los mismos elementos, es decir, que las coordenadas del centro son ahora 10 y 2, o sea, 10 en el eje X y 2 en el eje Y. Y con base en eso es que nos escribe la fórmula. ¿Qué pasaría si ese centro lo desplazamos a una posición en donde alguno de los valores fuera negativo? Por ejemplo, a este punto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Fíjense ustedes que ahora tengo también un círculo, pero tengo las coordenadas del centro distintas. Es decir, ahora las coordenadas del centro, por ejemplo, son 10 en el eje X y menos 1 en el eje Y. Entonces, ¿cómo se observaría esto en la fórmula del círculo que estábamos mencionando? Bueno, se observaría el x menos 10 a la 2 de forma normal, pero fíjense que ahora en el siguiente paréntesis tenemos y más 1 a la 2 igual a 18. ¿Y por qué y más? O sea, ¿por qué ese más? Ese más sucede porque tenemos un menos en la fórmula, pero la correspondiente coordenada del eje Y, que en este caso es menos 1, hace que el menos del menos 1 con el menos de la fórmula propiamente nos genere un más. O sea, recordamos lo que nos han enseñado años atrás, de que menos menos genera un más. Y entonces no voy a tener en este caso y menos, sino y más 1 al cuadrado igual a 18. Recordando que este 18 es el valor de lo que corresponda el radio al cuadrado. O sea, que 4,24 elevado a la 2, seguramente es una aproximación muy cercana, nos da en este caso 18. Voy a desplazar el plano cartesiano para destacar la parte del tercer cuadrante, o sea, la parte, digamos, a la izquierda superior, y voy a desplazar el centro a esta posición. Bueno, fíjense que aquí el círculo me está quedando un poco grande, pero para la explicación vamos a reducir un poquito, lo vamos a colocar en esta forma que se ve. Bueno, otra vez. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas ahora del centro? Las coordenadas del centro ahora son en el eje X menos 2 y en el eje Y 2. En virtud de eso, entonces ahora el paréntesis que tiene un signo de suma es el que tiene X más 2, por la misma explicación anterior, porque sucedería lo mismo de antes, que el menos de la fórmula con el menos del menos 2 de la coordenada que en este caso corresponde, lo hacen positivo. Igual yo puedo desplazar el radio y lo puedo colocar en diferentes posiciones. Fíjense que a veces supera un poco los valores de las coordenadas en el plano cartesiano, algunas veces queda completamente contenido en el plano cartesiano y en el tercer cuadrante, por ejemplo, en este caso. O sea, que cuando estamos desplazando el centro y el radio, el círculo adquiere diferentes formas y también la fórmula del círculo adquiere diferentes elementos. Por ejemplo, pasemos ahora al círculo en un centro cuya coordenada sea menos 5 en X y menos 2 en Y, es decir, estamos en el tercer cuadrante. Vamos a mover el radio también para efectos de que quede un poquito mejor, y fíjense ahora que la fórmula del círculo, aquí al margen izquierdo, ambos paréntesis tienen más, y ambos paréntesis tienen más por el hecho de que lo mismo, el menos de la fórmula con el menos del respectivo valor de la coordenada del centro hacen que ese paréntesis quede positivo. Fijémonos en el margen izquierdo, aquí donde está la fórmula, que siempre que yo desplazo el centro, por supuesto algunas veces va a adquirir forma de X más 5 Y menos 1, o si lo desplazo aquí, entonces ahora es X menos 1 o Y menos 2, o si lo desplazo aquí, entonces tengo Y menos 2 o Y más 2, o sea, etcétera. Lo que cambia es esta forma del círculo en general para nosotros poder distinguir cuáles son las coordenadas que tengamos. Un tipo de ejercicio muy importante que nosotros debemos ser capaces de valorar y de distinguir apropiadamente es que si, por ejemplo, a nosotros nos dieran exactamente la ubicación del círculo, es decir, nos dan el círculo dibujado en el plano cartesiano, que yo sea capaz de distinguir cuáles son las coordenadas tanto del centro como el valor del radio. Ese punto, o sea, esta estrategia tal vez se salga un poquito de lo que es meramente la observación del círculo, pero ahí implicaría algún tipo de cálculos adicionales que tenemos que realizar. Por ejemplo, es evidente que aquí está la fórmula del círculo, pero ¿qué pasaría si no me dieran la fórmula del círculo? Sino que, por ejemplo, voy a ocultar esa vista, me aparezca nada más
el círculo, y a partir del círculo me piden cuáles son los valores del centro, cuáles son los valores del radio y cuál es por consiguiente la fórmula. O sea, si me dan por ejemplo solo estas condiciones del círculo, es decir, que me dan un círculo completamente dibujado en el plano cartesiano, se muestra cuál es el centro, se muestra un punto de la circunferencia y a partir de eso me dicen, ok, ¿cuál es la fórmula del círculo? Bueno, la fórmula del círculo tendría que sacarse con cierta lógica dependiendo del dominio que tengamos. O sea, tenemos que tener dominio de qué es el valor o cuál es el valor de la coordenada en el eje X y cuál es el valor de la coordenada en el eje Y. Bueno, para el centro, pero las otras coordenadas del otro punto también son importantes y también son necesarias para el tipo de cálculo que vamos a ejecutar. O sea, vamos a observar que en la fórmula de este círculo necesitamos el centro, que me da las coordenadas del eje X y del eje Y que voy a usar en la fórmula. Entonces en la fórmula inmediatamente vamos a describir o vamos a poder escribir cuáles son los elementos de esa combinación. Repito, fíjense aquí en el centro que la coordenada es -1 y la coordenada en el eje Y es 2. Por lo tanto, ¿cómo sería entonces la forma en que vamos a anotar esa fórmula del círculo? Vamos a abrir aquí un toquecito esta expresión. Observen ustedes que aquí tenemos X que vale -1. Por lo tanto, la fórmula iría quedando X menos -1, pero habíamos dicho que un menos hace un más, entonces X más 1 elevado al cuadrado. Es la primera parte. Voy a ponerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor, pero básicamente es eso, o sea, que nosotros podamos entender la forma en que va a quedar la forma. Sigue más, entre paréntesis de nuevo, Y menos lo que corresponda al valor de la otra coordenada, ¿sí? El valor de la otra coordenada, que fíjense ustedes era, ok, X era -1, entonces nos quedó X menos -1, que es X más 1, pero la coordenada en Y es 2, o sea, nos tiene que quedar Y menos 2 elevado al cuadrado. Y esto es igual, según la fórmula expresada, al radio al cuadrado, o sea, necesitamos el valor del radio. Si por ejemplo el ejercicio hubiese sido en esta forma, desde el principio no tenemos el valor del radio, o sea, no está expresado el valor del radio. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, acuérdense que aquí se forma una especie de triángulo especial que tiene ciertas propiedades particulares. Entonces vamos a formar, por ejemplo, ese triángulo. Voy a observar el triángulo que sale de este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Y en conclusión, la distancia que queremos averiguar, que es lo que representa el radio, que es lo que viene de aquí a, o sea, del punto A hasta el punto B, en realidad es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Y cómo es la fórmula de distancia entre dos puntos? Vamos a acordar que la distancia entre dos puntos está definida por una fórmula particular que es D igual a la raíz cuadrada, ¿okay? A la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. O sea, necesito dos pares de valores para x y dos pares de valores para y. O sea, ¿cuáles son estos valores? Vamos a tomarles un momentito para que nos vaya quedando y que sepamos de dónde están esos valores. Voy a borrar el triángulo para efectos de que es necesario observar el triángulo. Vamos a observarlo acá. Fíjense ustedes que en este punto número 1, que estoy colocando aquí a la izquierda, tiene coordenada x menos 3 y coordenada y menos 1. El centro, que es el otro punto, tiene coordenada x menos 1 y coordenada y 2. O sea, si queremos obtener el valor que yo voy a colocar en la distancia de este radio, tendría que ser, vamos a ver, este valor, voy a borrar esta partecita, perdón, y ahí un errorcito, va a ser este valor destacado, menos 3 en x, ese sería el x1, y este otro valor destacado, menos 1 en
y. Ese sería el x2. O sea, a la hora de poner la fórmula, tendríamos que anotar menos 3 menos menos 1, que sería, ya sabemos, más 1. Esto elevado al cuadrado. Vamos a poner aquí elevado al cuadrado. Vamos a hacer la primera parte. Ahora, más sigue la segunda parte con relación a los elementos de y. Y entonces en los elementos de y vamos a observar que como este fue el primer punto que habíamos considerado, ¿verdad? Ese fue el primer punto que hemos considerado. El valor y que corresponde al y1 sería menos 1. Y el valor y que corresponde al y2 sería 2. O sea, aquí en la fórmula tendríamos que escribir menos 1 menos 2 elevado al cuadrado. Aquí elevado al cuadrado. Eso me va a dar entonces la distancia, que representa la ubicación del radio. Bueno, vamos a calcular estos valores. Estos valores, menos 3 más 1 serían menos 2, al cuadrado queda por ahí. Menos 1 menos 2 daría menos 3 al cuadrado. Estos valores van a ser entonces 4, o sea, en esta parte, toda esta parte, menos 2 al cuadrado es equivalente a 4. Y esta otra parte, perdón, menos 3 al cuadrado corresponde a 9. 4 más 9, pues evidentemente son 13. Entonces nos queda que la distancia corresponde a la raíz cuadrada de 13. Acuérdense ustedes, hemos mencionado que cuando obtenemos valores en forma de raíz, muchas veces estos valores en forma de raíz se pueden calcular y obtenemos un número entero, algunas veces un número fraccionario, algunas veces un número irracional representado en forma de raíces. Y precisamente en este caso, raíz de 13 es un número de estos en que queda la misma forma de raíz. Y habíamos expresado también que a ese tipo de valor pues no hay que tenerle miedo, simplemente es un número más que en este caso corresponde a raíz de 13. Si por ejemplo, les decía, hacemos el cálculo en decimales de lo que corresponde a la raíz de 13, ese valor es aproximadamente 3,60. O sea, este valor calculado en decimales aproximadamente corresponde a 3,60. Entonces eso sería el radio. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula final que debemos poner en la parte original? ¿Recuerdan? X más 1 a la 2 más Y menos 2 a la 2 igual al radio a la 2. Pues aquí tendríamos que escribir precisamente raíz de 13 elevado al cuadrado. Pero también hemos mencionado muchas veces que si yo tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues precisamente el resultado va a ser que la raíz se elimina. Es decir, va a quedar simplemente 13. Es más, si alguien lo puede hacer desde el principio, la fórmula directamente lo hubiésemos anotado de la siguiente forma. Es decir, todo esto es igual simplemente a 13. Esa sería entonces la forma o la fórmula que nos va a quedar. Vamos a destacar aquí. Esa sería la fórmula del círculo que en este caso corresponde. Vamos a comprobarlo por medio del trazo que habíamos hecho. Le voy a pedir que nos ponga la vista algebraica para observarlo cómo nos queda. ¿Lo ven? Aquí está. X más 1 elevado a la 2 más Y menos 2 a la 2 igual a 13. Y si ponemos, por ejemplo, el valor, o sea, activamos la observación del valor, es precisamente el radio 3,65, que fue lo que habíamos mencionado aquí. Perdón, 3,61 lo que pareció. 3,60, que era aproximadamente el valor del radio que habíamos calculado. Bueno, así es como nosotros podemos calcular en general la fórmula de un círculo si nos dan el centro,
y un punto de la circunferencia. Espero que les haya servido y más adelante veremos otros videos. Muchas gracias.